Buenos días, señoritas y caballeros. Mi nombre es Virgilio Reyes y formo parte del equipo docente de la materia Sistemas Digitales de la Universidad Don Bosco. En este video tutorial les voy a enseñar sobre el uso del simulador de Proteus, que es una gran herramienta para hacer simulación de diseño electrónico. Por ejemplo, aquí en este primer slide podemos ver que pasamos del concepto a aplicar nuestro concepto. Proteus nos da todas esas herramientas. La edición que vamos a ver en este video tutorial es Proteus 8. Proteus es un entorno integrado diseñado para la realización completa de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño, simulación, depuración y construcción. Pues bien, Proteus tiene entre sus dos aplicaciones más importantes, tiene a ISIS y a Ares. Pues con ISIS, ¿qué podemos hacer? Con ISIS nosotros podemos hacer nuestro diseño esquemático de nuestro circuito. Por ejemplo, en la siguiente slide vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos una aplicación de ISIS. En ISIS nosotros podemos insertar nuestros diagramas, como por ejemplo nuestras compuertas AND, nuestras compuertas, estas son compuertas YES, nuestras compuertas AND, podemos insertar integrados. Vemos que entre los integrados, se los voy a mostrar aquí, aquí están las conexiones entre los integrados, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos podemos ahorrar esas conexiones y insertamos buses de transmisión. Un bus es un conjunto de n líneas conectadas, entonces un bus representado por estas líneas azul. Vamos a ver más adelante cómo utilizar estos buses que son de mucha utilidad para que en vez de tener todo este montón de líneas individuales una por una, todas estén agrupadas en un único bus de transmisión. En Proteus también podemos insertar microcontroladoras, podemos insertar también teclados. Ven, aquí tenemos un teclado. También, si estamos utilizando un PIC, por ejemplo, podemos hacer la programación del PIC. Así que es un entorno de desarrollo muy completo para hacer diseño de circuitos digitales. Y esta es la versión, este es el software que trae el integrado, que es ISIS, que nos permite hacer todo esto. Ok. Cuando ustedes en el simulador de ISIS han probado su diseño y lo han depurado de errores, va a llegar la hora en que ustedes tienen que diseñar sus circuitos impresos, porque tienen que imprimir sus circuitos para echarlos a operación, ¿verdad? Entonces, para ello es que ustedes utilizan el programa de Ares. Y con Ares es lo que hacen ustedes aquí. Veamos. Del dispositivo anterior vimos el diagrama esquemático. Entonces, cuando ustedes tienen que imprimir su diseño para ponerlo a producción, tienen que quemar un impreso. Entonces, con el software de Ares, vemos que aquí está un impreso. Vean cómo están las pistas al revés y al derecho donde nosotros vamos a soldar nuestros componentes. Todo eso se hace con Ares. También con Ares podemos simular lo que viene a continuación, ver cómo nos quedaría nuestro impreso. En el slide anterior vemos cómo nos queda al revés y derecho. Y aquí podemos simular ya con los componentes conectados cómo nos quedaría nuestro circuito impreso. Y si quieren, en el siguiente slide podemos ver todavía mucho más a profundidad la simulación que nosotros podemos hacer de nuestro circuito impreso. De nuestro diagrama esquemático que vimos al inicio y le diseñamos a partir de ISIS, con Ares nosotros podemos llegar hasta esto. Así que si ustedes se fijan, Proteus es una herramienta muy excepcional para el diseño de circuitos electrónicos. Al inicio de la al inicio de la materia vimos Circuit Maker. Para introducirlos en el mundo de la electrónica, les enseñamos en un principio Circuit Maker, pero cuando ya tenemos que hacer diseños más reales, más complejos, lo mejor es utilizar Proteus. ¿Por qué? Porque Circuit Maker no les permite una simulación híbrida. Esto significa que si su diseño electrónico tiene componentes analógicos y digitales, Circuit Maker Student ni la versión 2000 les permite eso. Por lo tanto, para su proyecto van a tener que usar componentes análogos como un capacitor o resistencia, y por ende su simulación tiene que ser híbrida porque hay componentes análogos y digitales. Esta es una pequeña introducción en software que nosotros utilizamos. Vamos a utilizar que es Proteus. En estos momentos nos vamos a ir a la herramienta. La versión que pueden usar es la 8.1. También está la 8.0. Cualquiera de las dos es buena. Una vez le den clic al icono de Proteus, llegarán a esta pantalla. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Así que nos vamos al menú File. En el menú File le damos New Project. Y esperamos a que cargue. Nosotros le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. Borramos del punto a la izquierda. Por ejemplo, le puedo poner prueba 1. Le doy Next. Después les va a aparecer esta opción. No vamos a crear ningún esquemático, así que le dan opción Do Not. No vamos a crear un PCB Layout, que es un circuito impreso, sino que solamente nos vamos a basar en la simulación, así que le dan Do Not. Tampoco le vamos a agregar ningún firmware al proyecto, no vamos a programar nada, así que escogen esa opción y le damos Next. Y al final le damos Finish. Ok, entonces le damos clic en, como vamos a diseñar, como les decía, un diseño esquemático y lo vamos a simular para ver cómo funciona, nosotros nos vamos a ir a la opción de ISIS. Y si quieren hacer el circuito impreso, se van con Ares, que es el PCB Layout. Pero nosotros por el momento solo vamos a trabajar con ISIS. Así que le damos clic en ISIS y vemos, este es el entorno de trabajo en el cual ustedes van a hacer uso de, en lo que resta de la materia para hacer sus diseños electrónicos. Así que vemos. Aquí, como podrán notar, en Circuit Maker, ustedes, aquí estaba el botoncito de un icono como un binocular donde le daban clic para agregar componentes. Aquí en Proteus, cuando escogen la opción de ISIS, que nos permite diseñar nuestros esquemáticos, los que vamos a usar casi siempre, bueno, toda la vida, para jalar componentes en su mayoría, es la opción P. Y debe de estar en Component Mode, que es este de aquí. Le dan clic aquí en Component Mode y después le dan clic en P. Y ahí nosotros vamos a empezar a escribir los componentes que necesitamos y nos los vamos a traer a nuestra área de trabajo. Ok, veamos un ejemplo. Vamos a comenzar desde lo más básico. Vamos a agregar una compuerta AND que va a tener dos variables de entrada, una variable de salida. Si se recuerdan, en Circuit Maker, para agregar una variable de entrada, agregamos un logic switch. Y para visualizar las variables de salida, agregamos un LED o un logic display. Aquí lo vamos a usar de otra manera. Ok, veamos. Entonces, como les dije, nos vamos a ir a la opción de P. En la opción de P nosotros vamos a buscar, primero verifiquemos que esté aquí en Component Mode. Le damos clic aquí, ya está en Component Mode. Nos vamos a P. Y en P vamos a buscar una compuerta AND. Entonces, aquí nos aparece el diagrama de la compuerta AND y le damos en OK. Entonces, la colocamos, por ejemplo, si queremos aquí. Aquí tenemos nuestra compuerta AND. Y si nos vamos viendo, aquí va a ir el historial de los componentes que vamos agarrando. La herramienta de Proteus tiene varias opciones de zoom que son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un zoom donde nosotros aquí, el lado izquierdo que le estoy mostrando, puedo moverme porque muchas veces el área de trabajo azul es muy pequeña, no se nos va a extender más. Y aquí donde le estoy dando clic en la parte izquierda, puedo mover el área de trabajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se fijan aquí donde tengo el cursor y empiezo a moverlo y me lo llevo hasta la esquina superior izquierda? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y yo quiero regresar aquí al centro. Entonces, esta opción de la lupa con un cuadrito en medio nos envía al centro de nuestro área de trabajo. Así que le damos clic y ya nos llevó a nuestro centro de área de trabajo. Otra opción que nosotros podemos tener es solamente darle zoom a ciertos elementos que nos interesan en ese momento. Así que tenemos un Zoom to Area, le damos clic aquí y nos aparece la herramienta. Le volvemos, por ejemplo, a dar clic en esto, seleccionamos el área que queremos que solo a esa se le haga zoom, soltamos el clic y ahí está. Tenemos un zoom solamente de esa área. Así que estas herramientas son de mucha importancia. Bueno, volvemos a darle clic aquí en el centro y quiero agregar dos variables de entrada. Pues las variables de entrada nos vamos a P. Y en Circuit Maker, como les decía, ya agregaban Logic Switch. Aquí se llaman Logic State. Se lo voy a escribir un poco más grande por si no lo alcanzan a ver. Aquí se van a llamar Logic State. Ok, y esto es lo que nosotros escribimos aquí.
Escribo un logic state y esas van a ser como nuestras variables lógicas que nosotros vamos a necesitar para probar nuestros circuitos. Entonces veamos logic state y vean que aparecen varios. Entonces yo voy a buscar el que dice logic state, que es este. Entonces le damos OK, nos lo llevamos para acá. ¿Y qué es esto del logic state? Si se fijan, logic state tiene dos únicos valores, o es 0, si le doy clic, o es 1, que son los valores lógicos con los que nosotros trabajamos en digitales. En el logic switch en Circuit Maker o era 0 o 5 voltios, ¿verdad? Porque 5 voltios significa un 1. Aquí ya le estamos metiendo valores lógicos de un solo, o 0 o 1. ¿Ok? Me lo llevo para acá, le dan a veces si lo quieren mover y no se puede, solo le dan clic derecho, drag object y ya se lo llevan a donde quieren. Yo me lo voy a llevar por acá. Ok, y si se fijan, aquí en el historial ya no necesitan irse de nuevo a P y escribir logic state para volver a agarrar la segunda variable. No, ya lo tienen aquí en el historial. Entonces, si se fijan, si quieren poner otra compuerta AND, solo lo seleccionan y le dan clic aquí y ponen otra compuerta AND. Pero yo lo que quiero en este momento es otro logic state. Ok, lo selecciono que esté en azul. Ya está la herramienta de lápiz y con un clic que le dé, ya me va a poner mi otro logic state, mi otra variable de entrada. Ponemos ambas a ceros para iniciar. También necesitamos visualizar la salida de la compuerta AND y para eso necesitamos un logic prove. Lo vamos a buscar aquí en P y ustedes se lo voy a escribir para que lo vean. Para simular el logic display o el LED que insertamos en Circuit Maker, aquí se llama logic prove. Okay, eso es lo que nosotros vamos a escribir aquí en el keywords. Bien, continuemos. Escribamos aquí logic prove. Y entonces agarramos el que está entre paréntesis que dice big. Y ese es el que nosotros vamos a agregar aquí. Le damos OK y lo ponemos. Bien, entonces hoy procederemos a hacer las conexiones de los circuitos. Simplemente basta con colocar el cursor encima de la línea y ahí se les va a aparecer un punto. Eso significa que van a hacer una conexión. Le dan clic, se llevan ese punto y no hay necesidad que tengan el clic sostenido, sino que pueden dejar el clic inicial y llevárselo a donde quieran. Vean cómo puedo doblar. Pues me lo llevo para esta entrada. Espero a que aparezca un cuadrito en rojo y le doy clic y ya está la conexión. De nuevo, me sitúo con el cursor, tiene que aparecer el cuadrito en rojo, le doy clic y después tiene que aparecer la conexión roja y le doy clic. OK. Y lo mismo uno la salida con nuestro logic prove. Si lo ven pequeño, recuerden que les dije que hay un zoom específico para el área que quieran, le dan clic y yo quiero que solo se me vea esa área. Pues sostengo y ahí está. Bien, entonces si se recuerdan, como les he mencionado, estas son nuestras variables de entrada. Una compuerta AND tiene dos variables de entrada, una se llama A, la otra se llama B y la salida se llama F. Y como recuerdan de una compuerta AND, A y B, la tabla de verdad, tiene 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y la AND se enciende hasta que ambas entradas son 1. Entonces eso es lo que vamos nosotros a probar ahorita. Ok, para correr el circuito, ¿a dónde tenemos que hacerlo? Aquí está el icono para correr nuestra simulación. Le damos Run, le damos clic aquí y ya está corriendo. Recuerden que como la variable A y B de entrada tienen 0, 0 por 0 es 0. Si B vale 1, tiene que dar 0 porque 0 por 1 es 0. Si A vale 1, 1 por 0 es 0. Y ahora si pongo a B 1, vamos a ver que aquí cambia el logic prove a 1. 1 por 1, 1. Ok, entonces ya sabemos cómo insertar una compuerta AND, cómo insertar variables de entrada. Recuerden que las variables de entrada se escriben logic state y para visualizar salidas le vamos a dar logic prove. Detenemos la simulación para hacer modificaciones. Ahora les puede dar este error por la instalación que ustedes hagan en sus casas, pero no hay problema. Si les da este error,
Esto es cuando se detienen siempre la simulación, así que solo cierran esto. Entonces ahorita ya está la simulación en stop. Voy a volver a hacer un clic en este zoom para volver al área central de nuestro área de trabajo. Porque ahorita si yo quiero mover, vean que aquí está la herramienta del cursor, ¿verdad? Yo quiero mover todo este bloque, entonces le doy clic aquí, selecciono y veo que ya puedo moverlo. Lo voy a mover un poquito para acá. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un video tutorial de introducción y quiero mostrarles todas las herramientas posibles. Así que quiero mostrarles que también en Proteus podemos agregar osciloscopios para ver nuestras variables. Podemos agregar un tren de pulso. Si se recuerdan, un tren de pulso, ¿qué es? Vamos a mover esto un poco más abajo. ¿Qué es un clock en electrónica? En la clase teórica ya tuvieron que haber visto lo que es un clock. Se lo voy a poner aquí. Un clock es esto. En electrónica, en español sabemos que es un reloj, pero realmente un clock o un reloj es un tren de pulso. ¿Y qué es un tren de pulso? Un tren de pulsos es una señal que está variando en el tiempo entre 0 y 1 lógico. Solo hay dos posibles valores. Por lo tanto, si ustedes se recordarán de bachillerato, por ejemplo, si ustedes tienen la gráfica XY y tienen una señal, una onda senoidal que está variando en el tiempo, ¿cuál es el ciclo de la señal? Pues bien, el ciclo de la señal es aquella en la que la señal está un tiempo en alto y un tiempo en bajo. Vean, aquí está un tiempo en alto y aquí está un tiempo en bajo. Todo este porción de acá es un ciclo o periodo de la señal. Tiempo en alto más tiempo en bajo. Y después la señal vuelve a repetirse en este punto que está aquí. Vuelve a repetirse en ese punto. Y vuelve a comenzar otro ciclo de la señal. Vean, aquí viene otro ciclo de la señal, un tiempo que está en alto más un tiempo que está en bajo. Este sería el periodo 1, este sería el periodo 2, ¿verdad? O ciclo 1, ciclo 2. En una onda senoidal, en una onda digital como la que nosotros tenemos aquí, también el periodo de la señal o el ciclo que es el tiempo que está en bajo más el tiempo que está en alto. Aquí está un ciclo de la señal. Este que sería otro ciclo de la señal, ciclo 2. Este sería ciclo 3. Pues bien, ¿para qué sirve esto? Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. ¿Y qué significa la frecuencia? El número de veces, que se repite un ciclo en un segundo. El número de veces de ciclo por segundo. Entonces veamos. ¿Qué pasa si yo les digo que la frecuencia de reloj, que la frecuencia de clock es de 1 Hz? Vean, la frecuencia va a ser igual a 1 Hz. ¿Qué significa esto? Significa que en un segundo de la señal, hay un ciclo. En un segundo se da un ciclo, o sea que en el primer segundo se da este ciclo. En el segundo segundo se da este ciclo, segundo 2. En el tercer segundo se da un ciclo de la señal, tercer segundo. Y así vamos a ir sucesivamente porque la frecuencia es de 1 Hz. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahora yo digo, no, la frecuencia ya no va a ser de 1 Hz, sino que la frecuencia ahora es de 2 Hz. Veámoslo aquí, borremos. ¿Qué pasa ahora si la frecuencia es de 2 Hz? Pongamos nuestro tren de pulso. Recuerden, tren de pulso, clock o reloj es esta señal en digital que está variando entre 0 y 1 en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa si ahora les digo que la frecuencia es de 2 Hz? Eso significa que en un segundo van a haber dos ciclos de la señal. Veámoslo aquí. Vean, esto es en un segundo. En un segundo hay dos ciclos de la señal. Y recuerden que un ciclo de la señal es el tiempo que está en 0 y el tiempo que está en 1. Eso se le llama un pulso, un cambio de 0 a 1. Y aquí está el otro pulso, que es un cambio de 0 a 1 o un ciclo de la señal. Así que una frecuencia de 2 Hz significa dos pulsos
en un segundo. O sea, dos cambios de 0 a 1. ¿Qué es lo que pasa si ahora les digo que la frecuencia ya no es de 2 Hz, sino que la frecuencia ahora es de 10 Hz? Perdón. ¿Qué pasa si ahora la frecuencia es de 10 Hz? Ah, eso significa que en un segundo van a haber 10 ciclos de la señal. Entonces, imagínense cómo está mejorando la velocidad, porque si en un Hz, en un segundo solo había un ciclo, con 2 Hz, en un segundo habían 2 ciclos. Y con 10 Hz significa que en un segundo van a haber 10 pulsos. Ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que en un segundo van a haber 10 pulsos en altos o 10 ciclos de la señal. Esto es lo que está estrechamente relacionado con la velocidad del microprocesador de sus computadoras o sus celulares. Por ejemplo, aumentemos la frecuencia, o como les ponía en la clase un ejemplo. Si ustedes tienen una frecuencia de 1 Hz en un microprocesador, significa que, por ejemplo, ustedes están haciendo un programa en C++ que tiene 100 líneas de código, y como la frecuencia del micro es de 1 Hz, o sea, un pulso por segundo, quiere decir que cada instrucción va a necesitar un pulso para ejecutarse, así que por lo tanto su programa de 100 líneas de códigos a una frecuencia de 1 Hz va a necesitar 100 segundos para ejecutarse. ¿Por qué? Porque la frecuencia es de 1 Hz. ¿Y 1 Hz qué significa? Un ciclo por segundo, o sea, este cambio de 0 a 1. Si ustedes quieren mejorar la velocidad de su programa que tiene 100 líneas de código en C++, entonces, ¿qué pasa si ahora su micro le están alimentando con un clock ya no de 1 Hz, sino que le están poniendo un clock de 2 Hz? Significa que en un segundo van a tener 2 pulsos. O sea que en un segundo se van a ejecutar 2 instrucciones de las 100 posibles. Entonces con 2 Hz ya no se necesitan 100 segundos, sino que solamente se necesitarán 50 segundos para ejecutar un programa de 100 líneas de código. ¿Qué pasa ahora si si la frecuencia del microprocesador, el clock que hace que el microprocesador opere rápido es eso, un clock, un tren de pulso? Si al microprocesador le agregan una señal de clock ahora de 10 Hz, significa que en un segundo van a tener todo esto, ¿ve? 10 pulsos. O sea que en un segundo van a poder ejecutar 10 instrucciones de las 100 que tienen. O sea que ¿cuánto se tardaría ahora nuestro programa? Se tardaría solamente 10 segundos. Porque la velocidad ya no es de 1 Hz, ya no es de 2 Hz, sino que ahora es de 10 Hz. Entonces ya ven que un microprocesador, si tiene un clock más rápido, eso quiere decir que más rápido va a ejecutar sus operaciones. Así que ahora, ¿en qué orden andan los clock? Imagínense, tenemos un clock de 10 Hz. ¿Qué pasa si su frecuencia ahora, su clock está operando una frecuencia de 100 Hz? Significa que en un segundo hay 100 ciclos o 100 pulsos. ¿Qué pasa si su frecuencia ahora es de 1 kHz? Significa, recuerden que 1 kilo es 1000, significa que en un segundo van a tener 1000 de estos pulsos. Eso quiere decir que su programa de 100 líneas de código se va a ejecutar en fracción de segundo. ¿Cuáles son las velocidades de operación que utilizan hoy en día los microprocesadores? Pues imagínense, si una frecuencia de 1 kHz significa 1000 Hz, o sea, 1000 pulsos en un segundo, una frecuencia de 1 MHz significa que hay 1.000.000 de ciclos por segundo. 1.000.000 de ciclos por segundo. Los microprocesadores de hoy en día están operando a gigahertz. Imagínense, 1 gigahertz. Eso es igual a 10 a la 9 cifras. Si 1 megahertz es 10 a la 6, imagínense 10 a la 9. Son 1.000 millones de ciclos por segundo. Su microprocesador les puede apostar que en su celular andan un micro de un dual core de 1.5 GHz. Eso significa que el celular de el microprocesador de su celular tiene un reloj de 1.5 GHz. Eso significa que está ejecutando 1.500 millones de ciclos por segundo. La computadora que deben de tener en su casa debe ser tal vez una i3, una i5 que está corriendo a 2 GHz por segundo. Eso quiere decir
a 2000 millones de pulsos por segundo. Entonces quiero que vean que un clock es lo que le da la velocidad de operación a un microprocesador. Por eso es importante que entiendan el concepto de clock. Un microprocesador no es nada si no tiene un clock que le dé velocidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nosotros, a manera de ejemplo, sencillo, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos nuestro, voy a seleccionar que esté activo el cursor en negro, me voy a llevar esto para acá, lo selecciono, lo muevo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que quiero hacer ahorita es siempre tener la variable A, pero voy a eliminar la variable B. Selecciono, le doy suprimir, selecciono, le doy suprimir o clic derecho y le doy delete object. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un clock, voy a agregar un tren de pulso. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a esta herramienta, a este icono que dice el modo de generador. Le damos clic y voy a buscar un clock. ¿Y a dónde está? Aquí se llama The Clock. Entonces The Clock, si ustedes se fijan en el icono aquí, genera un tren de pulso. Pues lo selecciono, me lo llevo para acá y ahí pongo mi The Clock. Esta va a ser mi variable B. Lo voy a agrandar un poco más para que podamos verlo. Vean, ahí estoy agregando mi clock. Entonces, lo voy a borrar. Clic derecho para volver a agregarlo. Lo borro. Voy a mover un poquito mi circuito. Lo selecciono todo. Me lo llevo para acá. Y vean, voy a agregar, como les dije, le dan clic aquí, en este icono que está la onda senoidal. Seleccionan The Clock. Se lo llevan. Y lo ponemos por aquí. Entonces, a la variable, a la compuerta A le va a estar entrando un 0 siempre en su entrada A y en entrada B va a estar variando entre 0 y 1. Entonces, damos clic aquí, nos lo llevamos, los conectamos. Si ustedes quieren hacer un trazado de línea bien personalizado, por ejemplo, yo lo llevo para acá, le doy clic aquí, ya estoy amarrando a esa línea, me lo llevo para acá, doy clic aquí, ya lo amarré ahí, pivoteo de esta forma, doy clic aquí, pivoteo para acá y ya me lo llevo. Así es más personalizado donde ustedes quieren colocar el alambre. Entonces, ¿cómo va a funcionar este circuito? Lo vamos a escribir aquí. Vean, recuerde que una compuerta A, esta es la variable de entrada A y ahora B va a ser un tren de pulso. Lo clásico, la tabla de verdad clásica en una compuerta AND es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Sabemos que ella solo es 1 cuando ambas entradas son 1. Por lo tanto, si en el tren de pulso el primer valor tenemos la variable A 0, esto nunca se va a encender porque A siempre vale 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fijar el valor de 1A y la que va a estar variando, ¿quién es? B. Así que en un momento cuando A valga 1 y B valga 0 en el tren de pulso, la salida valga 0, va a valer 0. Pero cuando A vale 1 y en el tren de pulso viene un 1, también aquí hay un 1. ¿Y 1 por 1 qué es? 1 a la salida. Entonces la salida va a estar alternando entre 0 y 1 porque B va a estar alternando entre 0 y 1. Pues bien, veámoslo cómo corre. Ok, vamos a ver. Vamos a poner A en 1. Lo corremos si quieren. Démosle play aquí, run. Y vemos, primero, que eso nunca se enciende. ¿Por qué nunca se enciende? Veamos aquí D en la variable B, que es mi tren de pulso, aquí está encendiéndose y apagándose. Un azul significa 0 y un rojo vale 1. Así que nuestro clock le está proporcionando 0 y 1 a esta compuerta AND, pero ella siempre vale 0 porque la variable A siempre vale 0 y en un producto si una variable toda la vida vale 0, el resultado va a ser 0. Así que cuando ahorita que voy a poner A en 1, sí se va a estar encendiendo y apagando la salida F de acuerdo al 1 que va a estar proporcionando nuestro clock. Entonces activemos en 1 esto y ahí está. Vean, cuando ambos están en rojo, la salida es 1. ¿Y qué nos proporciona eso? La variable de entrada A, como siempre está en 1, ella siempre va a tener 1 a la entrada A, pero B, como es un tren de pulso que está cambiando entre 0 y 1, solo se enciende en la porción de tiempo en que B vale 1. Así que ahí estamos viendo un ejemplo de cómo una compuerta AND se comporta
con una entrada siempre en 1 y otra entrada conectada a un clock. Recuerden que en este video tutorial es para enseñarles todas las cosas, bueno, no todas las cosas que podemos hacer con Proteus, pero sí las que vamos a utilizar en sistemas digitales. ¿Qué más podemos poner aquí? Podemos poner un osciloscopio, y un osciloscopio es un dispositivo que nos permite visualizar señales físicas como voltaje, corriente, o señales como ondas senoidales, triangulares, o relojes o clock, que son tren de pulso. ¿A dónde podemos encontrar un osciloscopio? Primero detenemos la simulación. Recuerden que si le dan stop va a aparecer como un mensaje de error, pero eso no les da ningún problema, solo cierran la ventana. Y vamos a buscar un osciloscopio. Nos vamos a este icono que está aquí. Entonces le damos clic ahí y ahí nos aparece en el primero osciloscopio. Le damos clic en azul y nos lo llevamos para acá. Entonces yo voy a poner mi osciloscopio por aquí. Y el osciloscopio tiene 4 entradas, A, B, C, D. Yo solamente lo que necesito es, bueno, voy a conectar a mi entrada A del osciloscopio la variable de entrada B de mi circuito. ¿Por qué? Porque esa es la que está cambiando entre 0 y 1. Porque quiero visualizar cómo está haciendo el cambio. Así que conecto A con B y ahora corremos nuestro programa y va a aparecer un osciloscopio. Lo corremos y aquí está el osciloscopio. Vean, nosotros aquí vemos que está cambiando entre 0 y 1 la señal, pero ahora yo quiero ver cómo es esa gráfica en el tiempo. Pues me apareció el osciloscopio y cómo cambio. Recuerden que lo conectamos al canal A, ¿verdad? Y el canal A es el que lo tenemos en amarillo. Pues el canal A, primero la simulación debe de estar en DC en el osciloscopio. Le doy clic aquí, ya está en DC, es lo primero. Después vemos que tiene una escala de voltaje, dice 5 y tiene que ser 5 porque un valor de 1 lógico corresponde a 5 voltios. Y aquí no vamos a trabajar con canal C, canal D y canal B porque no lo hemos conectado. Nos vamos aquí, ve. Este de aquí es el time division. Esto significa cómo yo voy a estar barriendo la señal en el tiempo. Así que yo puedo mover este como anaranjado, amarillo que está ahí, o color mostaza, me lo llevo hasta la izquierda para ir reduciendo la señal y que yo pueda ver el tren de pulso. ¿Ve? Y ahí lo tenemos. Ahí está, si se pueden ver. Aquí está el tren de pulso. Este es el tren de pulso que yo le estoy aplicando a ¿quién? Vamos a ponerlo por aquí. Este tren de pulso que está aquí. Vamos a ver si me funciona ahorita el lapicero con la simulación corriendo. Sí, este tren de pulsos es esta variable B que yo le estoy metiendo un clock y lo estoy visualizando con el osciloscopio, ¿verdad? Vamos a detenerlo y veamos. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo varía yo para que se me viera el tren de pulso? Recuerden que estamos en el canal A. En el canal A lo puse en DC y este nos sirve para ver cómo nuestra señal la podemos barrer en el tiempo y podemos visualizarla mejor. Si yo lo muevo hasta la derecha no la voy a poder ver el cambio, como tiene que ser, ¿ve? Se ve bien raro. Entonces mejor me lo llevo hasta la izquierda y ya voy viendo una señal o mi clock como está entrando, ¿va? ¿Cómo podemos interpretar esto? Recuerden que como esta es la escala de voltaje y esta es la escala de frecuencia. Entonces, si la escala de voltaje la tengo a 5, significa que esta porción de aquí, desde el origen, y este cuadrito para arriba, significa que de ahí hay 0 a 5 voltios. Si yo lo pongo en 2, ¿qué significa? Que la gráfica, desde el origen, se va a desplazar 2 cuadros y medio para arriba, porque ahora cada cuadrito vale 2 voltios. Veamos. Y ahí está. Vean cómo creció. Este primer cuadrito vale 2 voltios, más este otro 2 voltios son 4 voltios. Más la mitad que es 1 voltio es 5 voltios. Entonces, este botón de aquí nos sirve para ver la escala de voltaje desde el origen en la coordenada Y positiva o negativa. Si lo pongo en 1 voltio, ¿qué pasaría? Desde el origen habrían 5 cuadros para arriba. Y ahí lo voy a poner. ¿Ve? Entonces, vemos 1, 2, 3, 4 y otro más que está arribita. Así que este es para ver la escala de voltaje. Y yo puedo ir leyendo valores directamente en la gráfica. Entonces, un osciloscopio es muy útil para ver este tipo de valores. Ok, detenemos la simulación y vemos que Proteus es muy útil. Por ejemplo, ya vimos cómo insertar una compuerta AND, ya vimos cómo insertar variables de entrada con Logic State, vemos cómo visualizar salidas con Logic Proof. Para volver a nuestro historial de componentes, ¿a dónde me voy? Aquí a Component Mode, le doy clic y aquí tenemos los
componentes. Ya agregué un logic state, logic proof, una compuerta AND. Ok. Podemos agregar también integrados, por supuesto. Entonces, seleccionemos, nos vamos a clic aquí en el cursor negro, selecciono todo, le doy clic derecho y borro. También pueden crear un nuevo proyecto, no hay ningún problema, yo voy a borrar. Creo que por aquí debe estar delete. Permítame. Entonces, con suprimir creo que se va a ir. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, agreguemos ahorita, en la clase acaban de ver un codificador, ¿verdad? Que es, o un multiplexor. Entonces pongamos un multiplexor. Le damos clic aquí en P y buscamos el 74151, que es un multiplexor de 8 canales de entrada. Entonces le damos OK. Aquí está, a ver, vean. Está el modelo de nuestro integrado. Le damos OK. Nos lo llevamos para acá. Y recordemos que nuestro multiplexor tiene 8 canales de entrada. Vamos a hablar un poco de ellos aquí. Veamos. Estos son los 8 canales de entrada que tiene el multiplexor. Recordemos que un multiplexor tiene la fórmula 2 a la n igual a número de canales de entrada. Número de canales de entrada. ¿Y quién es n? Pues n es el número de variables, el número de líneas de selección, perdón, número de líneas de selección. Entonces, sabemos que si un multiplexor tiene 8 canales de entrada, que son estos que están aquí, debe de poseer 3 líneas de selección, que son estas que están aquí, ¿ve? Las 3 líneas de selección A, B y C. ¿Por qué? Porque si yo quiero seleccionar, por ejemplo, el canal de entrada 0 para que se transmita, porque Y es la salida, salida normal, porque también tiene un Y negado, que es una salida invertida. Si yo quiero que lo que esté en el canal 0, imaginémonos que en el canal 0 está conectado a uno lógico. Si yo quiero que el canal 0 se transmita por la salida, que aquí en la salida haya un 1 lógico, entonces yo debo de seleccionar en las líneas de selección el canal 0. Y para llegar al canal 0 en binario, en las líneas de selección yo tendría que poner 0, 0, 0. Al hacer esto, selecciono el canal 0 y lo que esté en el canal 0 se transmite a la salida. Y por eso tengo un 1 lógico. También el multiplexor tiene otro pin que es el enable. Si ustedes en un integrado ven que una entrada tiene una chibolita aquí, significa que esa entrada es activa en bajo. ¿Qué significa eso? Significa que para que esa entrada esté activa, ustedes deben de conectarla a tierra o a cero lógico, porque es una entrada que es activa en bajo. Es como el ejemplo que les ponía en clase. Este integrado, por supuesto que tiene 2 pines, otros 2 pines, BCC y GND, ¿verdad? Así como lo han visto en los integrados de las compuertas AND, OR y NOT, como 7408, 0432. Conectan el pin BCC y tierra. Pero es como el ejemplo que les ponían en la clase. Un carro, aunque esté conectado a la batería, no enciende solamente por estar conectado a la batería. Tienen que darle un start. Lo mismo es con estos integrados. Conectan el pin a 5 voltios y el otro a tierra, pero aparte tenés que darle un start para que el integrado funcione. Y el start es el pin enable, que tiene una activa en bajo, una entrada activa en bajo. Eso significa que mi start es un cero lógico. A partir de esta información vamos a diseñar un multiplexor que transmita estos 8 canales de salida, estos 8 canales de entrada, uno a la vez transmitirá por la salida, porque la función de un multiplexor es eso, multiplexar señales en el tiempo. Quiere decir que los canales de entrada transmiten un único canal de salida, que es este que nosotros tenemos aquí. Ok, veamos. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos, hay 8 canales de entrada. Pongamos que 7 de esos canales de entrada están conectadas a variables que pueden valer o 0 o 1. Así que necesitaríamos 7 logic state. Como ya lo tengo en mi historial, solo los selecciono y los pongo aquí. Okay, tengo que poner 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces veamos y lo voy a conectar aquí, ¿verdad? Voy a hacer las conexiones de los 7 primeros canales.
Ok. No necesariamente los canales de entrada tienen que estar a variables que solo pueden valer 0 o 1. También pueden estar conectadas a variables que estén variando en el tiempo con una señal. ¿Cómo así? Por ejemplo, adrede no he conectado la entrada 7 todavía. ¿Por qué? Porque quiero conectarla a un tren de pulsos. Entonces nos vamos a clic aquí en este icono, buscamos the clock y pongo mi tren de pulsos por aquí. Entonces quiero que la entrada 7 ahora va a estar conectada a un tren de pulso, para que vean que también los canales de entrada pueden estar conectados a señales. Bien, la conecté el canal 7. Para acceder a estos canales necesito conectar las líneas de selección, y las líneas de selección nos vamos de nuevo a Component Mode para ver el historial, y tienen que ser variables lógicas de entrada porque son las que va a estar cambiando, ¿va? Ponemos aquí y aquí lo voy a conectar. Esta iría, mi línea de selección A iría aquí. B lo vamos a colocar acá. Y C lo vamos a conectar acá. Bien, ahora las salidas tenemos que visualizarlas. ¿Y cómo las visualizamos? Con un Logic Proof. Nos venimos para acá, ponemos nuestro Logic Proof solo a la salida normal. No nos interesa la salida negada. Y para que el circuito funcione, ya van a ver, vámonos aquí a un suntuario solo para ver esto. Perdón, vamos a hacer un suntuario solo para ver esta parte de aquí. Y veamos. Si yo lo corro, el circuito no va a correr. No va a ser para lo que yo lo he diseñado. Ya van a ver. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo conectadas las entradas, las líneas de selección y la salida, yo no he habilitado para que el integrado funcione. ¿Y cómo se habilita? Es una entrada activa en bajo porque tiene una chibolita aquí. Esa entrada activa en bajo significa que necesita un cero lógico para que el integrado sepa que tiene que funcionar. Pues detenemos la simulación. Vamos a agregar otro logic state para ponerlo en cero siempre. Lo pongo aquí y le voy a dar, lo sitúo, le doy clic derecho y le voy a dar esta opción para rotarlo. Perdón, no era esta. Le voy a dar esta opción, quiero ver cuál le doy. Esta, de aquí, se me fue un poquito abajo. Lo voy a traer. Le doy clic derecho porque a veces para moverlo, drag object, clic derecho. Me lo llevo como por acá. Vuelvo a hacer el zoom de área. Selecciono el área donde le quiero hacer zoom. Y ahí lo tenemos. Es para que no estuviera así de forma horizontal, sino que yo lo quería directamente viendo para arriba. Es para que vean que puedan hacer esas modificaciones. Ok, entonces esto tendría que estar en cero siempre para que funcione el integrado. Lo vamos a poner ahorita, vamos a correrlo. Y veamos ahora. ¿Por qué da 0 la salida? Vamos a ver el lapicero. Veamos. Da 0 la salida porque las líneas de selección A, B y C están conectadas, que son estas. A y B y C valen 0. Si yo tengo 0, 0, 0, quiere decir que estoy seleccionando la entrada 0. Y la entrada 0 está conectada o tiene como entrada 0. Por lo tanto, este 0 se ve reflejado, este 0 que está aquí, se ve reflejado en la salida. Porque con las líneas de selección 0, 0, 0, estoy seleccionando este canal 0. Ok. Veamos. ¿Qué pasa si el canal 0 yo lo pongo a 1? Vean. Si yo lo pongo a 1, en la salida hay un 1. Porque el canal 0 que he seleccionado aquí con las líneas de selección está un 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, démosle valores aleatorios? ¿Qué pasa ahora si quiero seleccionar el canal 3? Para seleccionar este canal 3, o el canal, sí, para seleccionar este canal 3, ¿cuánto deben valer las líneas de selección en binario? Recordemos que C es la más significativa, porque esto está así, las líneas de selección están así, ¿ve? CBA con CBA, sabemos que tenemos 8 combinaciones posibles, ¿va? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y A 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces cada una de las combinaciones posibles de las líneas de selección es un canal de entrada. Este es canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, hasta llegar a canal 7. Pues veamos que el canal 3, el que yo quiero acceder, es la combinación en binario 0, 11.
Pues aquí yo tengo que poner, respetando que esta es la más significativa y esta es la menos significativa, tengo que poner en C0 y en BA 1, 1. Pues aquí tengo que poner 0, 1, 1. Cuando yo ponga 0, 1, 1, se está seleccionando esta entrada X3 y lo que hay en X3 se va a ver en la salida. Ok, veámoslo. Pongamos aquí 0, damos clic solamente para cambiar de estado, nos situamos en el icono y le damos clic. 1, 1 y ¿qué hay? X3 está conectado a 0, que es este que yo estoy señalando con el cursor. Si yo quiero llegar a I7, la entrada 7, que aquí dice X7, pero es lo mismo, la entrada 7 que está conectada a un tren de pulsos. Entonces, si yo quiero visualizar ese tren de pulsos en la salida, tengo que meter el código binario de I7. ¿Y cuál es el código binario de I7? Donde las tres variables CBA valen 1, 1, 1. Entonces, solo me sitúo aquí, le doy clic y vean. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Al poner 1, 1, 1 en las líneas de selección, seleccioné el canal 7 y el canal 7 está conectado a un tren de pulso. Entonces en la salida se ve lo que tiene el canal de 7, que es un tren de pulso. Entonces vean que hemos utilizado ya bastantes herramientas en Proteus que nos van a servir. Así que son las herramientas más básicas. Recuerden que Proteus es un monstruo en diseño, tiene muchas herramientas. Por el momento hemos visto las más básicas con las que podemos trabajar. Voy a procurar hacer otro tutorial donde les explique sobre memorias, que es la clase de esta semana. Ok, muchas gracias señoritas y caballeros. Feliz día.